Muy buenos días, amigos de YouTube. Sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, User Amerazo. Mi nombre es Armando Molebranch Erazo Dorado, magíster en Planeación Socioeconómica, ex asesor nacional del SENA y en la actualidad profesor universitario en Gestión de Proyectos y Administración Financiera. Aquí tendríamos entonces las funciones de oferta y de demanda. Aquí tendríamos nuestro precio de equilibrio y en esta parte tendríamos el precio controlado, le vamos a llamar precio decretado, PD. Y ese precio decretado lo vamos a proyectar hasta que se corte con la función de la demanda y también con la función de la oferta. En esta parte vamos a proyectar hacia el eje de las cantidades y nos vamos a encontrar con Q1. Y la intersección que tiene el precio decretado con la oferta la vamos a proyectar y nos vamos a encontrar con Q2. Entonces, como podemos observar, aquí hay un desencuentro entre compradores y vendedores. Ese es un efecto del precio controlado. Eso suele suceder cuando autoridades deciden bajar el precio de los bienes por debajo del precio de equilibrio, supuestamente para favorecer a los consumidores. Pero si bien es cierto que los consumidores aspiran a consumir más cantidades de Q y pasar de Q0 a Q1, también es igualmente cierto que los productores, con esa baja del precio, pues lógicamente que restringen la oferta, bajándola de Q0 a Q2. Lo que puede suceder es que algunos compradores ofrecen un precio más alto, proyectamos este Q2, que es las cantidades ofrecidas por los vendedores o por los oferentes, hasta intersectar la función de demanda. Y en ese punto hacemos una proyección hacia el eje de los precios y nos encontramos con un nuevo precio, P1. Este P1 vendría siendo un precio de soborno, o sea, algunos compradores sobornan a los oferentes con tal de garantizarse el suministro del producto. Y en esas condiciones, entonces, toda esta área que está aquí sombreada, debajo de la demanda y entre Q2 y Q1, representa la ineficiencia causada por esa decisión de haber bajado el precio. Ahora miremos qué es lo que sucede con un proyecto. Vamos a suponer que estas funciones de oferta y demanda son de un bien, por ejemplo, leche. Entonces, vamos a tener un proyecto que va a incrementar la oferta de leche. Eso quiere decir que nuestra oferta se va a desplazar hacia la derecha. Y existen dos posibilidades: que ese desplazamiento quede antes de este punto de intersección entre el precio decretado y la demanda, o quede después. Vamos a analizar los dos casos. En el primer caso, es que no se corte con ninguno de los puntos. Entonces vamos a suponer que nuestro proyecto es este. Este es la oferta más unas cantidades. Entonces aquí observemos lo siguiente. Cuando se iguala la oferta del proyecto con la demanda, aquí encontramos un equilibrio. Es posible que el proyecto pues, produzca estas cantidades y venda un precio. Pero si ese precio queda por encima del precio decretado, pues lógicamente que no se puede hacer. Entonces, ¿qué hace el proyecto? Los proyectistas se ubican en este punto de intersección entre la oferta y el precio decretado. No entre la oferta y la demanda, sino entre la oferta y el precio decretado. Y por ahí es donde nosotros vamos a encontrar, digamos, un Q3. Y lo proyectamos hasta encontrarnos con la demanda. Y desde este punto hacemos una proyección y encontramos entonces un precio alternativo de P0, que le vamos a llamar P0'. Este es el efecto del proyecto, o sea, este es beneficio del proyecto, o sea, de todo el perjuicio causado por el precio decretado, el proyecto resuelve una parte, o sea, no resuelve todo el problema de desabastecimiento, sino que resuelve una parte. Y esa parte que resuelve va de Q2 a Q3. O sea, los productores anteriores están produciendo solamente hasta Q2. Y entra el proyecto y produce hasta Q3. O sea, esta parte es un beneficio
causada por el proyecto. Pero esta parte que nos quedó acá, con demanda insatisfecha, es un efecto que se conserva del precio, o sea, la ineficiencia causada por el control de precios. Bueno, el proyecto no alcanza a superar todo. Entonces, vamos a calcular esta área, que es el beneficio económico del proyecto, para después pasar a calcular el precio. El beneficio económico del proyecto es igual a incremento en el consumo. En términos matemáticos, lo podemos resolver de dos maneras. Matemáticamente hablando, podemos decir eso es igual a Q sub 3 menos Q sub 2, que es la base, multiplicado por P sub 0', que es la altura del rectángulo, porque aquí lo que se forma es un rectángulo más un triángulo. Y le sumamos el triángulo. Y el triángulo tiene como base también Q sub 3 menos Q sub 2 por esta diferencia de precios, P sub 1 menos P sub 0 menos P sub 0'. Y todo esto sobre 2. Y aquí tenemos entonces matemáticamente expresado el beneficio económico del proyecto en términos de incremento del consumo. ¿Qué problema tiene esto? Matemáticamente ninguno. Pero el problema que tiene, desde el punto de vista económico, es que no me aparece el precio de mercado. Y como más adelante ustedes recordarán, yo necesito el precio de mercado para calcular la RPC. Entonces eso implica que yo tengo que dividir las áreas, tres áreas. Esta primera área, que es un rectángulo, donde aparece el precio controlado, una segunda área, que es este cuadrado, y una tercera área, que corresponde a este triángulo. Entonces, esta sería un área 1, un área 2 y un área 3. Y así es como vamos a hacer nuestro cálculo. Vuelvo, repito, no porque esto esté mal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista matemático, pero sí mal desde el punto de vista económico. Entonces, nuestra primera área para el beneficio económico del proyecto en términos de incremento en el consumo sería Q sub 3 menos Q sub 2, que multiplica a PD, que es el precio de mercado. El precio decretado es el precio de mercado, porque a ese precio es como se van a hacer las transacciones en esta localidad. Este rectángulo o cuadrado tiene base Q sub 3 menos Q sub 2, multiplicado por la altura, que es P sub 0' menos PD. Y más el triángulo. Y ese triángulo tiene base, otra vez, Q sub 3 menos Q sub 2, base, por la altura, que sería P1, P sub 1, menos P sub 0'. Y esto sobre 2. Y esto es matemáticamente el beneficio económico. Ahora, ¿qué sigue de aquí? Pues de aquí sigue es la simplificación. Y para ello lo primero que vamos a hacer es factorizar esto, que es factor común, Q sub 3 menos Q sub 2, factor de PD, que es este ya me desapareció, más esto, P sub 0' menos PD, esto quedó factorizado, entonces más, más, P sub 1 menos P sub 0' sobre 2. Aquí ya me ha quedado factorizado. La distorsión es el precio de soborno. El precio de soborno frente al precio de mercado me da esta distorsión que le he llamado D. Cuando aparece el proyecto, pues la distorsión totalmente no desaparece, pero sí disminuyó y se me convirtió en D'. Entonces, P sub 0' menos PD es D'. Entonces, más D'. Y esto, P sub 1 menos P sub 0' es lo mismo que D menos D'. D menos D' sobre 2. O sea, P sub 0' menos, P sub 1 menos P sub 0' es esta distancia. Y esta distancia es igual a toda esta distancia menos esta distancia, o sea, D menos D'. Entonces, hasta ahí vamos en el proceso de simplificación. Sigo simplificando. Entonces, ahora resuelvo esta suma, miren. Y me queda X, que multiplica a PD, más D más D' sobre 2. Y esto es el beneficio económico del proyecto debido al incremento del consumo en su máxima simplitud del proyecto. Y cuando nosotros hablamos de precio cuenta o precio sombra, decimos que es igual al beneficio económico del proyecto dividido para las cantidades que produce el proyecto.
Y reemplazando, entonces tendría. Y he aquí mi precio puente, el precio decretado, más la semisuma de las distorsiones. Una es la distorsión producida por el control de precios y la otra es una distorsión que queda remanente que el proyecto no alcanzó a cubrir. De aquí saltamos entonces a la relación precio-cuenta. Y la relación precio-cuenta, recuerden ustedes, es precio-cuenta sobre precio de mercado. Y RPC. Simplificamos esto, entonces me queda 1 más D más D' sobre 2 PD. Aquí está simplificado. Entonces, esto resuelve. Este es el caso de un proyecto. Someterse al precio decretado, entonces tomamos como punto esta intersección entre el precio decretado y la demanda, y por ahí proyectamos las cantidades que realmente van a ser consumidas y ofrecidas por el proyecto, o sea, este consumo. O sea que este vacío que se presentaba antes de que haya proyecto va a ser cubierto totalmente por el proyecto. Entonces, el beneficio del proyecto viene siendo todo este trapecio hasta Kosubo. Y esto que queda, que tiene capacidad del proyecto, pues se convierte en un desperdicio, en una pérdida. O sea, el proyecto tiene una capacidad instalada como para producir más y bajar el precio, pero dado el precio normado, normativo, o decretado o controlado, entonces el proyecto renuncia a producir estas cantidades y a bajar el precio. Creo que no merecemos. El beneficio económico del proyecto, en este caso, está dado por este trapecio total. O sea, Q1 menos Q2 por PD, más este triángulo. O sea, el área del trapecio está conformada por un rectángulo y un triángulo. El económico del proyecto está dado por un incremento en el consumo. Igual a X, que multiplica a PD más P1 menos PD sobre 2. Y el precio cuenta, me queda esto dividido para X, o sea, desaparece X. Entonces me queda PD más P1 menos PD sobre 2. Y la RPC, 1 más P1 menos PD sobre 2 PD. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su amable atención y nos vemos en una próxima video sesión de capacitación empresarial.